vamos a analizar el tema. Hemos invitado por una parte a Juan Reinaldo Sánchez, ex guardaespaldas de Fidel Castro. Gracias, Juan Reinaldo. Buenas noches. Huberto Mario, periodista, trabajó en la Embajada de Cuba en Venezuela. Juan Reinaldo nos trajo además ya la versión en español. La habíamos visto anteriormente cuando salió su libro publicado en francés. La versión francesa está ya en español. La vida oculta de Fidel Castro. Y me dices que se está vendiendo como pan caliente. Sí, y incluso en Miami, aquí en varias librerías en Miami se Muy están bien, vendiendo. me alegro muchísimo. Bueno, vamos con el tema de la diplomacia sin diploma, vamos a ponerlo así. Huberto, en Venezuela existe el título de diplomático bolivariano. ¿Qué es eso? ¿Cómo se obtiene eso? Ese es un título, primero, que estos diplomáticos no han pasado por un instituto superior de relaciones internacionales ni en Venezuela ni en La Habana. Y cuando han ido a La Habana, como son los diplomáticos bolivarianos, han pasado un curso intenso, un curso político e ideológico. Han estado en el Colegio Nacional de la Defensa, han estado en la Escuela Superior del Partido Ñico López y han pasado unos días a la sombra de Isabel Allende Caram, que es la rectora del Instituto Superior de Relaciones Internacionales y quien fuera, por supuesto, una de las primeras jefas de Estación Centro en Europa, y pasaron por ahí. Pero no hay diplomáticos de carrera como tal. Los diplomáticos de ahorita en Venezuela, la mayoría no son de carrera. Hay un 10% hay un 10% aproximadamente. Ahora, Juan Reinaldo, en Cuba, si lo comparamos con Cuba, eso lo terminaron por completo desde el principio. Desde un comienzo, el régimen dijo, no, se acabó la carrera diplomática como la entendíamos hasta ese momento, y lo que tenían era gente de su confianza. El primer canciller fue Raúl Roa, por cierto, ¿no? Sí, el primer canciller fue Raúl Roa, después tuvo Isidoro Mamieca y después tuvo Ricardo Alarcón. Esos tres sí podemos decir que eran diplomáticos de carrera. De ahí, en el caso de Roa, un hombre muy preparado. Muy preparado y sí tenía experiencia y en realidad tengo conocimiento, que en aquella época yo no estaba todavía en la escolta, pero tengo conocimiento de comentarios posteriores de Fidel mismo, de que sí, él se servía mucho de los consejos de Roa. Tengo, Juan Reinaldo, una serie de imágenes de hijos de dirigentes, ¿no?, que ocupan cargos diplomáticos. Ernesto Valdés Alonso, ¿quién es? Ahí está en pantalla. Sí, Ernesto, esto pasa como está pasando ahora en Venezuela. O sea, son los hijos de dirigentes que están ocupando cargos en la diplomacia, representando a ese país y que no son de carrera. Ernesto Valdés Alonso es el hijo de Ramiro Valdés, es el tercer secretario de la Embajada de Cuba en China. Es un hombre que es de la inteligencia cubana, es hijo también de Alicia Alonso Becerra, es una miembro y esposa de Ramiro Valdés, es miembro de la Asamblea Nacional y la directora del Instituto José Antonio Echevarría, la famosa CUJAI. ¿Quiénes están en la instantánea? A ver si podemos regresar con la... ¿Quiénes están ahí? Mira, este es el de la camisa azul, es Ernesto Valdés Becerra, el hijo de Ramiro, y el de la derecha es el nieto del comandante Víctor Bordón, que era un comandante de la Sierra Maestra. ¿Y en esta instantánea? Ahí está Ernesto Becerra con sus abuelos maternos. Ya. Huberto, en el caso de Venezuela, tal vez el más sonado es el de María Gabriela. Lo hemos hablado, se dice que pudiera ser presidenciable y es un caso que se habla mucho y ha ido directamente a la ONU. ¿Qué puedes decirnos de esos vínculos de hijos de papá? Vamos a ponerlo de esa forma. Mira, primero, a mí me gusta hacer ese paralelo con Cuba, porque como decía Juan Reinaldo, los hijos de papá han ido ocupando cargos fuera de Cuba, pero también en el caso de María Gabriela, como yo te dije en un programa, es una deuda con el difunto, es decir, hay que mantener la imagen de Chávez y creo que la que mejor está preparada, aunque no tenga conocimiento ninguno de relaciones internacionales, es María Gabriela. Es como si un día Fidel le hubiera dado por poner a la hija del Che en la ONU. A ella la van a conocer más por la hija de Chávez que no por el nombre. Sin duda. Y pasaría lo mismo con Aleidita, la hija del Che, si le dan un cargo diplomático. Pero mira, cuando triunfa la Revolución Cubana, Fidel se quita a toda la gente del directorio revolucionario 13 de marzo de encima, es decir, no le da participación en la revolución y los envía de embajadores o cónsules al exterior. Le da la orden a Chávez 40 años después, cuando Chávez comienza con su revolución bolivariana, que la gente de Cuarta República, pero que tenían un poquito de inclinación a la izquierda y que de alguna manera colaboraron con él después del Caracazo del 92, tampoco le diera participación directa dentro del accionar bolivariano en la construcción del socialismo. Y entonces, ¿qué hizo Chávez? Los mandó
para el exterior a asumir en embajada. Durante ese tiempo, Chávez fue formando lo que tú bien dices, los diplomáticos bolivarianos en La Habana, más de manera político-ideológica que en esto de la carrera diplomática. ¿Por qué te digo esto? Ayer veía yo un video de Fidel Castro del año 2011, que él se reunió con los 175 embajadores cubanos en la reunión ordinaria que hacen cada 4 años en La Habana, y él fue ahí a dar una serie de información y a compartir con él. Estuvo 4 horas hablando Fidel Castro, y en lo único que no mintió Fidel fue cuando dijo que los diplomáticos cubanos, por encima de la diplomacia, son revolucionarios. Es decir, que Fidel, claro, que Fidel no tiene en cuenta que tú hayas pasado una escuela de relaciones internacionales. La mayoría de los diplomáticos cubanos de hoy fueron primeros secretarios de partido, municipio y provincia, fueron... Sí, pero eso ocurre desde la década de los 60, esto que estamos hablando. Por ejemplo, uno de los grandes opositores, un disidente de la oposición, Gustavo Arco, fue embajador en su momento, en la década de los 60, de Cuba en Bélgica, creo que fue, ¿no? Mira, es que esto lo que dice Humberto Mario es muy cierto. O sea, ellos no ven tanto el conocimiento como la confiabilidad. Si te pones a buscar en toda la historia de Cuba, no solo los diplomáticos, los ministros, los dirigentes de la Revolución Cubana han sido designados por confiabilidad y no por conocimiento. Ahora dicen que en Venezuela, estaba diciendo Huberto, que hay un curso rápido que es el diplomático bolivariano. ¿En Cuba hay algún tipo de curso o simplemente te envían? No, sí, mira, todos estos diplomáticos, antes de ser nombrados y después que son nombrados incluso, se quedan un tiempo en Cuba y reciben algún tipo de información, pudiéramos decir, porque no lo podemos decir ni clase, porque son cursos muy pequeños, donde le dan las cuestiones esenciales que debe dominar. Pero lo que sucede en Cuba es como lo que sucede en Venezuela. Ningún de estos representantes diplomáticos ni ninguna representación comercial fuera de Cuba puede hacer nada si no está orientado por La Habana. Ellos tienen que decir el discurso de La Habana, tienen que hacer lo que le autoriza La Habana y tienen que firmar los convenios que La Habana... Para eso están ahí. Para eso están ahí, pero no pueden determinar nada. El Instituto de Relaciones Internacionales, el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba, solamente imparte 4 asignaturas. En los institutos de cualquier país tú recibes hasta 20 asignaturas. ¿Cuáles son las asignaturas en Cuba? Los idiomas, depende del continente donde vayas a trabajar. Seguridad, porque tienes que tener un intensivo para ser agente de la inteligencia cubana. No hay un diplomático cubano, lo digo con responsabilidad, aquí está Juan Reinaldo, que trabaje fuera de Cuba, que no sea agente de la inteligencia cubana. Todo el mundo está entre el teniente y teniente coronel, cualquier grado militar de la reserva, y es oficial de la inteligencia cubana. Cuando tú hablabas de tercer secretario, segundo secretario, esa es la carátula que se le pone a los oficiales en activo dentro de las estaciones, es decir, dentro de las sedes diplomáticas o las sedes consulares. Primer secretario se encarga del trabajo de prensa y segundo y tercero tiene que ver con todo lo que es el trabajo de espionaje y todo lo que es el trabajo de la estación centro. Volviendo al tema de las relaciones internacionales en Cuba, hay una sola asignatura que ya no existe en el mundo contemporáneo, que es marxismo, leninismo e historia. Esa se le da a todos los que cursan estudios en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Y esa es la asignatura que reciben hoy estos diplomáticos bolivarianos. Ahora bien, los generales que han molestado a Chávez, que están en el negocio del narcotráfico, como el Pollo Carvajal, como Wilber Barrientos, el error que cometió Lucas Rincón, que fue a dar a Europa, los vicepresidentes que han estado, porque Chávez es el único presidente del mundo que de dedo ha designado vicepresidente en su gobierno, pasaron 7 vicepresidentes por ese país, ¿ok? Casi todos ellos están en el exterior funcionando, trabajando como diplomáticos. Me está diciendo, Huberto, Juan Reinaldo, que todos son agentes. Vamos a ir poniéndole rostros, ¿no?, a estos agentes. Tengo Patricia Frutos Mena. ¿Quién es? ¿Cuál es su historia? Patricia Frutos Mena estudió en la LENI con el hijo de Ramiro Valdés, que lo señalamos anteriormente, con Ernesto Valdés. Y Patricia es hija de Alexis Frutos Wilden, que fue, que lo señalamos aquí en unos programas, que era el jefe de la inteligencia cubana en Venezuela y además era el encargado de atender a los médicos cubanos que a su vez atendieron, valga la redundancia, a Hugo Chávez cuando estaba enfermo. Esta es la hija de ese señor y es una agregada diplomática en la Embajada de Cuba en Beijing, en China. En China actualmente. Alejandro González Garcés. Bueno, ese es otro personaje bastante... No, perdón, me han puesto otro. Roberto Hernández del Alba. Vamos con este entonces. Roberto Hernández del Alba. Este no es hijo de nadie. Este nosotros lo hemos traído aquí porque no es tampoco un diplomático de carrera.
es el jefe de centro de la inteligencia cubana en Cancún, es el hombre encargado de atender a todo el oficial y agente cubano que pasa por Cancún de tránsito hacia otros países, incluyendo Estados Unidos. Este es el hombre jefe de centro ahí. Es bueno decir, Feli, ahí cuando hablas de Alba, cuando dice la estación de tránsito, todos los oficiales que hemos trabajado en América Latina hemos tenido que pasar por Cancún unos días, porque la última preparación, que es la preparación estratégica, se hace en Cancún. Yo no sé si el gobierno mexicano lo sabe o no, te lo digo hoy, pero se pasa por ahí. De Alba estuvo mucho tiempo en Argentina, en la estación centro de Argentina después. No teníamos imágenes antes de ir con esta, no teníamos la imagen de González Garcés, Sí. pero creo que me hablas un poco de él. Sí, Alejandro González Garcés está ahora también como tercer secretario por la Embajada de España. Este es capitán de la inteligencia cubana y es el hijo del jefe de la escolta actual de Fidel Castro, el coronel Marcos González Celeiro. Huberto, hablando de nombres de no hijos de papá directamente que han sido asignados a trabajos diplomáticos sin serlo, en el caso de Venezuela, Germán Sánchez Otero, cuéntame. Germán Sánchez Otero es el embajador cubano que más tiempo ha desarrollado esa responsabilidad por el gobierno de Cuba. Es decir, Germán viene después de Isidoro con Alarcón, Robertico, Bruno, hasta que bueno ya Raúl lo quita. Germán Sánchez Otero cumple la misión especial de Fidel Castro Ruz de preparar, una vez que los diplomáticos venezolanos son designados en sus respectivas embajadas en América Latina, él viaja hasta esas embajadas y los prepara políticamente, los prepara desde el punto de vista de la carrera de Relaciones Internacionales, aunque Germán es sociólogo, pero es un hombre que ¿Es ese tiene que está ahí en mucha experiencia. pantalla? Ese que está ahí, Ese que que acaba está ahí. de presentar, el año pasado presentó Al ese lado de libro. Evo Morales. Fue muy amigo de Hugo Chávez, fue mi jefe durante muchos años en Venezuela, porque él es el embajador. Es un hombre que trabajó, Juan Reinaldo lo conoce muy bien también, trabajó en el Departamento América por muchos años con Balaguer y con Barbarroja, con Manuel Piñeiro, y trabajó en Pinar del Río, porque es pinareño, fue director del periódico Guerrillero y de ahí pasó al Comité Central hasta llegar al Ministerio de Relaciones Tengo Exteriores. más nombres, más fotografías, más información que darles, pero vamos a la pausa y regresamos. Quédese con nosotros.